un podcast de Cooperativa. Entre mediados de los 90 e inicios de la década del 2000, las teleseries de TVN parecían imbatibles, sobre todo las que dirigía Vicente Sabatini. Tenían a medio Chile sentándose frente al televisor en la hora de la 11. Incluso ahora las nuevas generaciones las buscan en internet. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué dejó de pasar? ¿Y qué podemos entender de Chile en esas historias? Esto es Vos te venís conmigo, con Andrés Kalapski y Cristiano Paso. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Si alguien durante las últimas décadas estuvo viviendo dentro de un Tupperware o debajo de una piedra, puede que no sepa por qué este podcast se llama Vos te venís conmigo. Entonces vamos a aclararlo. En la teleserie La Fiera de TVN, dirigida por Vicente Sabatini, lo que dice el personaje de Claudia Di Girolamo al final, antes de subir a Francisco Reyes al caballo, es Vos te venís conmigo. Y ahí empieza la música característica del final de esas teleseries. Y en este podcast queremos hablar de esas teleseries, de ese tiempo y de la artesanía de esas teleseries. Y para eso estamos con mi archienemigo Cristiano Paso. Buenas tardes, días, noches. Cuando sea que escuchen este podcast, yo soy Andrés Kalapski y esta vez contamos con la gloriosa Francisca Inboden. Ay, chararán, chacharán, chachararán. Ahí te puse la música. Muchas gracias. Es que lo bonito de eso es que ya está en la mente de quienes nos escuchan, entonces ya estaba sonando de fondo mental. Sí, ya estaba. Esa es una introducción de ¿cómo se llama el señor que canta ahí en Cuba? Le dicen Silvio Rodríguez. Le dicen, fíjate. Sí, le gritan cuando pasa. Le gritan, sí. Esa fue una idea de uno de los productores, me acuerdo, y se transformó en hit y se mantuvo mucho tiempo. Qué estupendo. Oye, Francisca, ¿qué se siente haber atravesado la barrera de los 30? O sea, de los 30 qué, de los 30 kilos, los 30... No son 30 años. No, son caleta de más, 51 va a servirle a su merced en este segundo. Miércale. Bueno, no hablaremos esta vez del pacto con el demonio que tiene Francisca Inboden, sino que Cristian está muy interesado en saber de tus orígenes como supervillano. Mi origen es con supervillano. Es que sabes, claro, cuando hablamos de esta época dorada de las telenovelas, en que salvo que hubiésemos estado en el tupper del que menciona Andrés, o como en mi caso, que en casa no nos las hubieran dejado ver, es imposible no haberse como educado culturalmente sin haber pasado por esas telenovelas. Y hay una cuestión que a mí como fanático del audiovisual me trastorna, y es pensar esos años iniciales, porque a comienzos de los 90 buena parte de la industria dramática estaba sustentada por actores jóvenes que venían del mundo del modelaje publicitario. Ah, tienes razón, pues había toda esa cosa, sobre todo como en el 13, era como súper sólido eso. Y aparecen ustedes como una generación con tu nombre, pero también la Tamara Costa, por ejemplo, y se empieza a armar como un elenco de personas jóvenes que tenían formación actoral, tenían carrete, en tu caso venías incluso de teatro. Claro, lo que pasa es que había una mezcla muy grande, porque también, si nos remontamos más antiguo, estaba toda la época de la madrastra, que se eran puros actores de teatro sólidos, secos, impresionantes, que seguían aquí como el soporte de estas estrellas bellas que habían, pero que nunca funcionaban muy bien, no pasaban más de una teleserie o qué sé yo. Entonces, a la larga, igual, el soporte con oficio empezó a ser importante, a pesar del prejuicio que tenía uno como joven de participar en esta cosa donde se potenciaba tanto el músculo y la belleza facial, ¿ves tú? ¿Y tú tenías ese prejuicio cuando Sí, empezaste? pues, toda la escuela tenía ese prejuicio, todas las escuelas en general. Ahora, yo igual partí pituteando, yo soy de la Católica, partí pituteando en Teleduc, que no tiene nada que ver, no vamos a decir que me hice famosa por Teleduc, pero inevitablemente ya cachaba la pega que era, y no me parecía una pega indigna. Al final igual había trabajado con actores importantes ahí también, que hacían educación y qué sé yo. Y claro, habíamos algunos raros que no encontrábamos que era tan espantoso. Entonces de ahí empezó como a volverse, claro, con la Tamara Costa, la gente que trabajaba con Alfredo, cuando Alfredo también, que hace teatro como más o menos oscuro, uno puede decir, o raro, o más súper, ¿cómo se dice?, camiseteado con el teatro, participando en la teleserie, era como que se abrían posibilidades. O sea, si él lo hizo, porque yo no, decían algunos, ¿ves tú?
Oye, y en ese contexto, tras la cámara de horas de espera entre escena y escena, en que aparecen ustedes como esta nueva generación que da el paso hacia la televisión y por otro lado se encuentran con este elenco que ya venía follado y con nombre en el cine, en el teatro. ¿Cómo se daban esas instancias, no sé, de aprendizaje, supongo? No, fascinante. Bueno, yo particularmente partí en Oro Verde, pero esta como revolución, entre comillas, yo creo que partió un poquito antes con Sucupira, más o menos. 25. Esta es la de después, pero era viajábamos, además empezamos a viajar ya un poquito más lejos, la primera teleserie fue en Pucón, y yo decía, tomar desayuno con Pepe Sosa, era como que llegué así con mi tacita, así como, ¿me puedo sentar al lado? Y el solo hecho de estar ahí conversando, después llegaba, no sé, es que había tanta gente ahí importante, estaba la Paz o sea, la Paz Irarrázaval, que fue mi profesora de voz, además, estaba Marcelo, ay, se me olvidó el apellido, que varias gente que ya pasó a otro plano, puros aprendizajes, el Tito Noguera, qué sé yo. Entonces, efectivamente se hacía un cruce que hacía el trabajo muy digno. Tú no podías venir ni con el texto no aprendido, ni estar pasteleando en la mitad de la escena, ni sacarse selfie en la mitad de una escena como se hace hoy día, que para mí todavía me parece muy chocante porque uno tiene que dejar el teléfono en el camarín, ¿ves tú? Entonces, fue un aprendizaje muy, muy potente. Apagaban el camarín, eso sí, porque alguna vez a Ay, nosotros nos pasó sí. con un actor en función que se le quedó prendido el celular en el camarín. No y se nos demoramos puede. harto en entender de dónde venía el sonido. No, es para morirse esa cuestión porque te perturba, pero Oye, mucho. y como no toda nuestra audiencia se dedica al teatro o a las teleseries, podríamos decirles que en general cuando uno ensaya una obra de teatro, uno está varios meses. Primero, en general, todo esto puede variar, pero uno muchas veces hace primero lo que se llama trabajo de mesa, que es básicamente lecturas y discusiones para entender bien lo que está haciendo, y después se empieza a mover, y después eventualmente la prueba con el público, después aparece el público y se hacen funciones. Y tú estudiaste teatro en la Católica y tenías experiencia teatral en la Católica también. Yo me acuerdo de verte de Julieta, Sí. por ejemplo. Entonces, cuéntanos cómo es diferente o parecido el trabajo de preparación en las teleseries. ¿Es igual de grupal, es más individual? A mí me tocó la suerte en realidad de trabajar con el grupo de Sabatini, que yo creo que fue la mejor crianza para hacer televisión, porque estaba muy ligado al teatro o de alguna forma también un poco culposo con no ser una tele frívola. Entonces tomaba mucho de los actores que estaban ahí y todo. Se hizo mucho trabajo de mesa. Yo todas las teleseries que empezaron después, porque las otras necesitaban más por idioma, por motricidad, por época, etc. Nosotros trabajábamos 3 meses antes de la teleserie. Entonces había lectura, había aprendizaje, había conversación, había postura. Cuando nosotros empezábamos a grabar ya lo teníamos arriba, ya era parte de nosotros el personaje de alguna forma. Entonces sí fue un trabajo súper serio y sí había mucha conversación, estaban la paila dentro de lo que se puede, había una jerarquía súper clara, pero uno podía proponer de la forma en que desde el teatro uno lo hacía. Y como el lenguaje de mis compañeros grandes también lo era cómodo, Eduardo Barril, la Delfina, todo. Ese era el lenguaje que se hablaba, o sea, no, frívolo salía ahí cascando medio luego, te diría yo. ¿Y te parece que es distinto ahora? Me parece que es distinto, no lo quiero ningunear el trabajo, porque igual todavía vemos muchos actores que venimos con esa línea y que tratamos de alguna forma de sostenerla, porque de verdad el trabajo de la tele, si no, se vuelve frívolo y se vuelve torpe. Es frívolo, en esencia, es una cosa de diversión, qué sé yo, sobre todo ciertos horarios, pero puede ser hecho mientras más involucrado estás y mientras más teatral lo armes, es mucho más trascendente y uno lo puede ver en ejemplo. Uno dice, ¿por qué le fue tan bien a esa teleserie? Y empezáis a ver cómo funcionaba atrás y te das cuenta que efectivamente eso se sostiene. Hoy día igual tenéis mucho menos tiempo. Te dan el guión una semana, siguiente semana prueba de vestuario que a veces a mí todavía me pone nerviosa, pero digo, sí, pero es que yo no sé cómo, no sé, acabo de salir de una teleserie y yo le tejía la ropa a mi personaje porque me gusta como que tenga algo mío, pero lógicamente las 2 primeras semanas era más o menos así y empecé a agarrar vuelo del mes para adelante y
Me habría encantado que tuviéramos esos 3 meses que ya no existen porque se hacen más teleseries, hay menos plata, hay más canales y etcétera. Hay otras cosas, otras circunstancias. Yo sé que Cristian quiere preguntarte muy importantemente cosas profundamente políticas, porque Cristian es así. Ah, ¿ya? Una persona muy politizada. Ah, ¿Sí? mira tú. Deja las odiosidades, Por Cristian. favor, Cristian, se te ve el ojo, la ceja para arriba, algo pasa ahí. Entonces, como Rico, introducción, yo quería decir que había un señor que se llamaba Bertolt Brecht, que ese señor Silvio Rodríguez de Cuba lo cita Sí, al principio de una po, canción, sí, po. y tiene otra cita buena porque Hay era bien, teleseries que luchan un día y son buenas. Son buenas, claro. no, era bien cuñero Brecht, y tiene otra cita que a mí me parece súper importante a propósito de lo que tú dices de que el teatro, el trabajo en la tele es esencialmente frívolo. Decía Brecht, de lo superfluo también se vive. Pero Cosa total, que pues. en su círculo era una declaración escandalosa. Así que Totalmente dale, Cristian. No, claro, hay Funcionario. teleseries que marcan 50 puntos, otras que marcan 30 y esta Oro Verde que es la imprescindible, podríamos decir. No, quería volver ahí al 97, porque claro, de algún modo el fenómeno de la época dorada está ya en su pique el 95 con Sucupira como granito, venía un poquito antes por supuesto, pero el 97 hay una teleserie que a rato se nos olvida que es Oro Verde, de la que hace alusión Francisca con gente súper notable como Marcelo Romo, Lenita Kleski, Sí. entre otros. Y esa telenovela a las 7:30 de la tarde contaba una historia fundamentalmente política e impensada para esa imagen que uno tiene de los 90, que es la resistencia ecoactivista Sí. a una forestal santiaguina. Sí, total. ¿Cómo diablos se daba eso, Francisca? Igual podríamos haber ido mucho más lejos y haber pasado por más cosas, pero esa era la postura de todos, porque están todos tratando de contar un poquito más, algo, un poquito más de identidad. Y yo no sé muy bien cómo se dio cómodo, pero nadie nos hizo mucha oposición a eso, nos hicieron mucha más oposición. No sé, cuando hicimos, bueno, cosas más actuales, pero incluso como con Pampa Ilusión se pusieron más saltones porque era mucho más, hablaba mucho más como de diferencias sociales. Pero esto era como raro, como que igual también de alguna forma no estaba tan instalado el tema, sino que una cosa como romántica, medio lejana, y por eso también está, entre comillas, medio cabro chico, porque nosotros éramos como una pandilla ecológica que se amarraba a los árboles y todo. Así todo como que metía la puntita del tema, pero era puesto como más juguetón en realidad. Y tú dices que, claro, que ustedes estaban tratando de contar un poquito más allá Sí. del estereotipo y de los límites del género en ese horario sacrosanto de las 7:30. Sí. Y ese contar un poquito más cómo se iba tejiendo, solo a nivel de guión, el trabajo de mesa con ustedes influía. Sí, no, pero la de teleserie en general estaba más bien ya como construida, pero habían otros. Sí, pero claro, como que se metían personajes que iban armando, pero tú lo que hacía el Rolo Pulgar, que era como un ¿cómo se dice? Un vengador de la naturaleza y del origen también. Y como que de a poco se empezaban a meter. La Tamara era un personaje que tenía origen mapuche también. Entonces había algo, pero había que meterlo muy sutil, porque también, si estamos hablando del global que trabajó Vicente en esa época, en los 90, era como un mandato de alguna forma de Televisión Nacional de tratar de reconstruir nuestra identidad. Desde de qué somos y de que no somos enemigos aun cuando seamos distintos. Entonces esto se veía en cualquier teleserie, siempre era alguien que llegaba ajeno a un lugar, intervenía, el que está lo mira como un enemigo y de repente se dan cuenta que son más parecidos que lo que pensaban, por ejemplo. Entonces en eso, pero había que ser sutil, porque era como en la medida de lo posible. Estábamos en la época de la medida de lo posible, entonces había que intervenir, pero suavecito, para que no se enojaran tanto, para que sí, porque finalmente esto se sostenía todavía con la publicidad, que hoy día ya está mucho más relativizado por el internet y qué sé yo. Entonces había que dejar como contento a todo el mundo un poco. Entonces aparecían los temas, pero no tanto. O sea, el empresario del bosque igual se daba cuenta y cuidaba y armaba el alerce milenario y qué sé Pero yo. ¿cómo? ¿Eso no es así? No, yo creo que es así, pero ahí estaba puesto como con una bondad mucho más profunda y siento que inevitablemente todavía no está esa bondad tan profunda, es más bien como una limpieza de No las quería ver. impuestos. Ahora me siento rodeado de personas sientes rodeado? altamente ideologizadas. Yo los llamo a No tenemos dejar... corazón, tenemos un carbón. Sí, los llamo a dejar atrás los rencores del pasado. Oye, y en esta relación con el teatro era súper evidente cuando uno
tiene esta enfermedad del teatro, que había vínculos no solo con los elencos, sino también con las tramas. Ah, pero totalmente. Porque, por ejemplo, uno podía distinguir Volpone en Llorana y la visita de la vieja dama en Romané. En Romané, que tú estabas hablando del vestuario antes y de tu preocupación por el vestuario. En Romané el vestuario era muy distintivo para uno como espectador. ¿Cómo era para ustedes como actores? ¿Era constitutivo de los personajes? Constitutivo absolutamente. Bueno, para terminar lo de que tú decías del guión, Víctor Carrasco efectivamente plagiaba bien. Agarraba a Shakespeare, agarraba a la vieja dama, Björn, qué sé yo, todos los clásicos, y los clásicos siguen funcionando, si nadie inventa nada. Pero la gracia es la combinación. Bueno, y sobre eso nosotros teníamos que armar este mono y estuvimos trabajando 3 meses con gitanos. Armamos una carpa en Chile Films, íbamos todos los días, cocinábamos con ellos, bailábamos con ellos y entendíamos, el vestuario tiene muchas simbologías. Por ejemplo, nosotros nos hicieron una versión en México que estaban todas con el ombligo para afuera, los tobillos, todas tenían guagua, era una cosa que es impensable para el pueblo gitano, porque no se puede mostrar el tobillo. El tobillo es parte como del pudor. Hay cosas. Estoy con los gitanos. Estás con los gitanos. Muy bien, la guata, olvídate de estar mostrando el ombligo, esa cuestión como que no sé, pues de la India, pero de la India profunda, pero no la pasada por los romanes. Entonces había una forma de ponerse el faldón, había un bolsito que tenía que ir a cierto lado porque también tiene que ver con que los tesoros van contigo, el asunto nómade, las monedas, los brillos que tenían que haber, porque también tenía que ver con eso, con mostrar que el tesoro soy yo, pero a la vez es un tesoro que se guarda, unas cosas bien preciosas. Entonces el trabajo también de los colores, qué personaje era más tímido, qué personaje era más chispeante, también tenía que ver con eso y cómo construir esta familia, que era esta madre con estas 3 hijas, que tuvieran su distintivo, pero armaran este conjunto amébico, que no sabía muy bien quién era quién, pero en las largas eran súper distintivas. Oye, ¿y ustedes se contactaban o sentían la injerencia, no sé, del estamento ejecutivo del canal, por ejemplo, cuando hacían todo este trabajo de investigación, de encerrarse? No, fíjate que en ese sentido fue súper bueno porque le dieron harta libertad y yo creo que Vicente la defendía esa libertad bastante. O sea, ahí había un dique, porque además era muy importante lo que estaba pasando. La identificación del público con esta teleserie empezó a ser muy notoria, muy evidente. Nosotros cuando grabamos Romané teníamos que grabar con acordonado, señor carabinero, amigo en su camino, 2 cuadras así como en radial para atrás de gente. Nos sacaban con micro para llegar a 2 cuadras para allá porque fue como una catarsis colectiva que vino de identificación. Y de alguna forma como de esperanza también. No sé cómo explicarlo. Es curioso porque había esa identificación que se producía a través de lo distinto. Exacto. Porque era en particular Romané, pasa en Mejillones, que digamos no es el centro de más población en Chile, y con gitanos que no son el pueblo más numeroso de Chile. Y además un pueblo muy resistido. Un pueblo muy resistido y de hecho hubo, por lo menos en mis brumosos recuerdos de la época, un cambio muy impresionante a nivel cultural en la percepción ciudadana del pueblo gitano a partir de la teleserie. Totalmente de acuerdo. Entonces, a mí me resulta fascinante la idea de que el trabajo de los actores es poder hacernos empatizar con esos distintos. Sí, acercarlo, ¿cachai? Y sí, pues la gente cruzaba la calle antes de ver un gitano en general. Igual, claro, hablan raro, hablan distinto, se mueven, como que tienen esa cosa que te compran el auto todo el rato, ¿cachai? Pero se volvieron parte de tu familia. Entraste a esa carpa, esa chara, entraste a esa casa, entendiste un poco más por qué era así. Bueno, y eso también pasaba con Llorana, porque el mundo Rapa Nui también para nosotros era un mundo ajeno, un mundo que tú lo revisitabas y con el sausao, qué sé yo, unas cosas como muy plumescas y mucho coco en la pechuga, pero básicamente no había un conocimiento real tan cercano. En Viña, fíjate que más yo soy de Viña, mira qué divertido, porque Viña mucho con los gitanos, mi tío abuelo era el doctor de los gitanos, fíjate tú. Y los Rapa Nui iban mucho porque se hacían intercambio al colegio, van para allá, qué sé yo.
Pero en general era muy difícil ir. Había un avión que iba y volvía en la semana, nada más, que lo ocupaban los Rapa Nui, qué sé yo. Y la visión del Rapa Nui es una visión como dura y agreste también y muy pesada para alguna gente. Y también se hizo como un trabajo de meterse ahí adentro en la cueva, entender más o menos el sistema y siempre como sutilmente, sin dejar de divertir y de entretener a ese horario, también culturizar, pero no de una forma pedante y como si se apostolar, como de esto es lo bueno, esto es lo malo. No, habían buenos y malos en todos lados. O sea, Drago, volviendo a Romané, es un malo maravilloso, descuadradamente hecho por José Sosa. Sí, hay que inolvidable. decir que este podcast estuvo a punto de llamarse ¿Qué me importa a mí? Exacto. Es que acá me importa a Se mí. sometió a votación. Oye, es como nosotros somos profesores en la Universidad Católica, entonces solo podemos ser pedantes y apostolares. Claro. Así que ahora empezamos a postular. Sí, porque hay algo que no sé qué te parece, pero a mí me impresiona que en la postdictadura, Romané, que está basado en una obra de venganza, sí, y que incluso incluye una referencia a Otelo, que es otra obra de venganza. Totalmente. Ahí Entonces, está esta Drago. obra de venganza que se trata de esta mujer que vuelve a vengarse del hombre que le hizo daño, y aquí le pusieron esta idea de este otro romance, lo que termina es con pura sublimación, porque no se concreta la venganza y abandona su romance. Entonces da la sensación es como las obras francesas del siglo XVIII, para ser súper pedante, en que lo que nos están enseñando es que ¿Onda Racine, decís tú? Como Claro, para ese lado. porque nos están diciendo la venganza nunca es buena, mata el alma y Ah, la envenena. claro. Y nos están diciendo Chile sobrevivió a un proceso muy doloroso, Sí. a una dictadura espantosa, pero la salida no es la Exacto. venganza. Sí, sí, iba por ahí la cosa, iba por ahí. Era como reunificarnos, volver a sentirnos hermanos, volver a sentirnos identificados con el otro, ¿cachai? Tanto los símbolos. Bueno, fue un trabajo súper bonito. De hecho, siento que evolucionamos en esa época. Hemos retrocedido un poquitín. A nivel de contar los cuentos, de que nos importen y de que sean cosas como trascendentes, ¿cachai? Salvar el bosque, ser hermanos, amarnos. Hoy día está como que todos el primer capítulo ya se engañaron la mitad, los matrimonios se terminaron y no hay ni una posibilidad de salvación, casi un poquito más triste en ese sentido como finales. A mí siempre me ha recordado mucho lo que ustedes hacían a la época de Pedro Aguirre Cerda y Gobernar es Educar, cuando sí. los teatros universitarios montaban clásicos y se iban de gira al último extremo de Chile, porque en ese minuto, de algún modo, lo que hace la televisión pública con ustedes es, claro, vamos a las telenovelas a las 7:30, pero vamos a ir a filmar a cada rincón. Sí, íbamos de gira, éramos una compañía y nos comportábamos como compañía y funcionaba así. Era súper, súper notorio eso y el nivel de identificación como grupo era fundamental para poder lograr eso también. Pues si íbamos a estar hablando de la identificación y el grupo no iba a estar identificado, era contraproducente. ¿Y de algún modo tú crees que eso ayudó a generar en el imaginario nacional la idea de que había un grupo de artistas, de trabajadores de la cultura con opinión política? Porque creo que para uno como televidente era bien asombroso que ustedes han tenido trayectoria opinando en público. Sí, yo creo que sí, pero es como recogiendo también la posta de los que nos estaban criando a nosotros ahí, que venían de una identificación muy potente que hicieron en los 70 y que fueron muy ninguneados y metidos en listas negras y sacados de las pantallas y de los teatros, etcétera, donde sí hubo súper partidismo importante y nosotros como los admiramos profundamente y igual somos hijos de eso y vivimos como niños en una dictadura, qué sé yo, notoriamente, a pesar de que había que encontrarse, también era encontrémonos, pero no seamos negacionistas. Entonces también había aprovechar la pantalla para que vamos sabiendo todas las cositas, pongámonos como en el piso bien, bien firme con harta realidad, ¿cachai? Y bueno, a lo mejor nos aprovechamos un poco de eso, no lo sé. Televisión educativa y radical. Estupendo. Pura memoria. Oye, Francisca Inboden, te agradecemos tanto haber estado con nosotros y tenernos gracias paciencia, a nosotros ustedes. pedantes apostolares. Yo no cité la obra francesa que conste, fue Andrés Kalawski. Así que, Francisca Inboden, vos te venís conmigo y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.
Este podcast es parte del proyecto Fondart de Investigación Audiovisual número 618875. Una presentación de Cooperativa Podcast y El Kilo Producciones.